Rubén Jiménez, director del Servicio de Estudios del Real Regaf, y yo soy el secretario técnico. Y vamos a grabar un pequeño videoblog sobre el régimen especial del criterio de caja en IVA. A ver, Rubén, ¿quién podrá acogerse en 2014 a este nuevo régimen especial? Bueno, se podrán acoger aquellos sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no haya superado los 2 millones de euros, teniendo en cuenta que se inició la actividad en el 2013, pues se eleva al año, y tampoco se podrán acoger los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo a favor de un solo cliente haya superado los 100.000 euros. Bueno, ¿cómo se acoge uno a este criterio de caja? Pues nada, ahora en diciembre de 2013 se presenta el modelo CENSAR, el 036 o 037, marcando esta opción simplemente, y si se inicia la actividad en 2014, pues al momento de inicio, con la declaración CENSAR, pues se opta también por esto. Bueno, ahora vamos a lo fundamental. Rubén, ¿en qué consistirá este régimen especial? Bueno, pues fundamentalmente es que no hay que ingresar el IVA hasta que uno no cobre las facturas. A muy tardar, a 31 de diciembre del año siguiente, sí que habrá que ingresar ese IVA, pero tampoco se podrá deducir uno el IVA hasta que no se paguen esas facturas. Y como antes, con una fecha máxima del 31 de diciembre del año siguiente. Bueno, ¿y afecta a alguien más este criterio de caja? Bueno, pues aquí también se mete en el lío al cliente del que esté acogido en el régimen de caja. ¿Por qué? Pues porque este cliente del que está en régimen de caja no podrá deducirse las cuotas de IVA soportadas hasta el momento que las pague, o, como decía antes Rubén en el acogido, hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Y además también tendrá una serie de obligaciones formales para controlar estas facturas que le vienen del acogido a caja. Y ¿se aplica a todas las operaciones esto? Bueno, cuando uno opta por todas las operaciones, pero aún así la norma del impuesto pues no permite aplicar este criterio de caja a ciertas operaciones, como las que se realicen régimen simplificado de IVA, recargo de equivalencia, régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, inversión de sujeto pasivo, autoconsumo, etc. Bueno, ¿y a quién interesa este régimen de caja? Bueno, pues yo creo que esto hay que tenerlo bastante claro. En principio interesa a aquellos sujetos pasivos cuyos plazos de cobro son mucho más largos que los plazos de pago de las facturas de la actividad. También interesará más a aquellos que tengan mucha diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, pues bien porque tengan mucho valor añadido en su actividad o porque sean intensivos en mano de obra. Interesará probablemente a los que tengan como clientes a las administraciones, mientras la administración no sea sujeto pasivo del impuesto, y bueno, yo creo que a los que tengan más morosidad, quizá a los puede interesar a aquellos que ya están en el criterio de caja en el IRPF, por eso de unificar los dos criterios. Yo creo que esa es la forma para decidirse, ¿no? Y por último nos quedaría por ver las obligaciones formales, que esto es uno de los problemas del régimen, Rubén, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. En las facturas, por ejemplo, pues habrá que añadir el campo de que se acoja al criterio de caja su operación. En los libros de facturas emitidas o recibidas hay que añadir 2 campos más, como pueden ser, bueno, pues la fecha de cobro, la fecha de pago, el medio utilizado también de pago o de cobro. En el modelo 347 de informativas, pues también habrá que indicar, como ahora, pues las operaciones devengadas trimestralmente, pero además también anualmente, pues si se ha cobrado esa operación, pues habrá que duplicar ese importe también. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado.